¿Y si te dijera que la única diferencia entre tú y ese codiciado primer millón no es la suerte, ni un golpe de fortuna, ni siquiera un salario astronómico, sino un sistema de 3 pasos que puedes empezar a construir hoy mismo? Parece increíble, ¿verdad? Millones de personas sueñan con la libertad financiera, con esa tranquilidad de no preocuparse por el dinero, pero se ahogan en un mar de información confusa y consejos contradictorios. En los próximos minutos, no solo te voy a dar ese sistema exacto, sino que te revelaré cómo combinar hábitos inquebrantables y una mentalidad a prueba de balas para que, de una vez por todas, dejes de soñar despierto y empieces a construir tu primer $1.000.000. Prepárate, porque esto va a cambiar tu forma de ver el dinero. Hola, soy Carlos. Y sí, hace apenas 5 años, mi realidad era muy distinta. Vivía al día, cheque a cheque, con la angustia constante de $23.000 de deudas de tarjeta de crédito pesando sobre mí. Era una situación que me parecía imposible de revertir. Hoy, mi patrimonio neto supera con creces el $500.000 y estoy a punto de cruzar esa barrera mágica del $1.000.000. ¿Cómo lo hice? No hubo herencias inesperadas, no me tocó la lotería, ni me convertí en un gurú de las criptomonedas de la noche a la mañana. Lo único que cambié, y te juro que fue lo único, fue mi disciplina financiera. Esa es la clave, y es lo que quiero compartir contigo. ¿Listo para empezar? Vamos a ello. Secreto 1. Mentalidad a prueba de fracasos. Aquí va la primera verdad incómoda. El dinero no es más que el reflejo de tus decisiones diarias. Si cada mes te encuentras repitiendo esa frase tan común de «no me alcanza» o «es que no llego a fin de mes», lamento decirte que tu cerebro está, sin saberlo, programado para el fracaso. Pero no te preocupes, podemos cambiar eso. La solución empieza con una regla sorprendentemente simple, pero poderosísima. Págate primero. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que automatices una transferencia bancaria el mismo día que recibes tu nómina antes de que nadie más, ni siquiera tú, pueda tocar ese dinero. Empieza con un 10% de tus ingresos. Es un buen punto de partida. Después, en solo 3 meses, esfuérzate por subirlo al 15%. Verás que es más fácil de lo que crees, pero la verdadera magia, la auténtica clave de este secreto, es visualizar exactamente para qué quieres ese $1.000.000. No vale con un quiero ser rico. Necesitas una fecha concreta, una cantidad exacta y un motivo profundo. Mi objetivo está escrito en la puerta de la nevera, donde lo veo cada mañana. $1.000.000 antes del 31 de diciembre de 2027 para vivir de mis inversiones. Al verlo cada día, mi cerebro ya sabe a dónde vamos, y eso, amigo mío, es un GPS financiero infalible. Esta claridad te da una motivación inquebrantable, transformando el ahorro de una obligación en el camino hacia tu sueño. Secreto 2. El presupuesto cero. Olvídate de los presupuestos tradicionales que te hacen sentir culpable y confían ciegamente en tu fuerza de voluntad. Que seamos sinceros, a veces flaquea. El presupuesto cero es diferente. Es un sistema proactivo que le asigna a cada dólar un trabajo específico antes de que siquiera llegue a tu cuenta. Imagina que ingresas $2.000. Con el presupuesto cero, esos dólares ya tienen su destino. $1.000 para tus necesidades básicas, $300 directos a inversión indexada, $200 para tu fondo de emergencia, $100 dedicados a tu educación y desarrollo personal, $50 para un poco de diversión bien merecida y $350 para atacar tus deudas. ¡Listo! $0 sin asignar, 0 dudas sobre dónde fue tu dinero. Puedes usar la app que quieras. La que yo utilizo tiene un botón naranja que pulso religiosamente cada domingo. Llevo 260 sesiones seguidas, sin fallar una sola.
El resultado, mi ahorro mensual pasó de unos míseros $50 a $900 sin que me sintiera un ápice más pobre. De hecho, me siento más en control y honestamente mucho más rico en espíritu. No se trata de privarse, sino de ser intencional con cada dólar que entra y sale. Secreto 3. Eliminación de gastos hormiga. Aquí viene la parte donde muchos se sorprenden. ¿Sabes cuánto cuesta ese café con leche y croissant cada mañana? Digamos $3,20. Multiplícalo por los 250 días laborables del año, y esos son $800 que se esfuman. Y eso es solo el principio. Añade la suscripción al gimnasio que no usas, $40 al mes, esa app de meditación que descargaste pero olvidaste, $9 mensuales, y el servicio de streaming que solo ves de fondo mientras haces otras cosas, $12 al mes. Fácilmente, estamos hablando de más de $1,400 al año que se van en humo. Literalmente, la solución, una auditoría mensual de gastos hormiga. Abre tu banca online, filtra los movimientos por importes menores de $20 y sé implacable. Cancela todo lo que no hayas usado o no vayas a usar la próxima semana. Te prometo que te sorprenderá la cantidad de dinero que liberas. Ese dinero que antes se escapaba sin que te dieras cuenta, ahora irá directo a tu fondo de emergencia hasta que completes 6 meses de gastos. Una vez blindado, ¿adivina qué? A invertir. Es dinero que ya no echas de menos, pero que ahora trabaja para ti. Secreto 4. Automatización del ahorro. Aquí está la verdad. La disciplina humana es limitada. Todos tenemos días buenos y días malos. Pero los sistemas no fallan. Por eso, mi cuarto secreto es la automatización total de tu ahorro. Programa una transferencia automática desde tu cuenta principal a un depósito diferente, idealmente uno que no sea de tu banco habitual. ¿Por qué? Para evitar esa tentación de decirte a ti mismo, me lo pido de premio cada vez que ves un saldo jugoso. Mi truco personal es aún más efectivo. La cuenta destino no tiene tarjeta asociada y requiere 24 horas para devolver el dinero. Ese pequeño freno psicológico, esa mínima fricción, es suficiente para evitar que toque mis ahorros cuando el antojo de una pizza o cualquier otra cosa me golpea. Es una barrera mental que funciona de maravilla. Y no solo eso, automatiza también la subida anual. Pide a tu departamento de RRHH que te aumenten la transferencia de ahorro el mismo día que la empresa te suba el sueldo. Así, verás crecer tu cuenta de forma constante, sin apenas darte cuenta de que te están quitando dinero. Es dinero que nunca llega a tu vista, por lo tanto nunca lo echas de menos. Secreto 5. El ataque de las deudas. Las deudas son un ancla que te impide avanzar hacia tu millón. Así que el quinto secreto es un ataque frontal en 3 fases. Primero, y esto es crucial, deja de añadir más deuda. Corta tus tarjetas de crédito físicamente si es necesario. No es una exageración, es un acto de liberación. Segundo, haz una lista de todos tus préstamos, ordenados de mayor a menor interés. Necesitas ver el campo de batalla. Tercero, y aquí viene la estrategia más efectiva. Lanza todo el excedente de dinero que has liberado con los secretos 3, gastos hormiga, y 4, ahorro automatizado, al préstamo con el interés más alto. Mientras tanto, paga solo el mínimo en los demás. Cuando esa primera deuda caiga, sentirás una euforia increíble. Y lo mejor es que llevarás la cuota que pagabas de esa deuda al siguiente préstamo de la lista. A este efecto bola de nieve, donde cada deuda pagada libera más dinero para atacar la siguiente, se le conoce como snowball o bola de nieve. Funciona porque la psicología importa más que las matemáticas. Cada deuda liquidada te inyecta una dosis de dopamina que te impulsa a por la siguiente. En solo 17 meses liquidé mis $23,000 de deudas
y mi coeficiente de endeudamiento se desplomó del 68% al 4%. El dinero que antes se iba en intereses, ahora va directo a comprar acciones baratas y a construir mi futuro. Secreto 6. Inversión mecánica. Una vez que tu fondo de emergencia esté lleno y tus deudas bajo control, es hora de poner tu dinero a trabajar de verdad. Y no necesitas ser Warren Buffett para invertir con éxito. De hecho, la simplicidad es tu mejor aliada. Elige un fondo indexado global, barato y diversificado, como un MSCI World, y programa una compra mensual automática sin mirar gráficos ni intentar adivinar el mercado. Recuerda esto: el timing del mercado es infinitamente menos importante que el tiempo dentro del mercado. La paciencia y la constancia son tus mejores amigos. Para que te hagas una idea del poder de esto, con $300 al mes y una rentabilidad anual del 7%, tardarías unos 25 años en alcanzar 1.000.000. Pero si subes esa aportación a $900 al mes, solo te llevaría 14 años. La diferencia no está en tu sueldo inicial, sino en la disciplina de aumentar tu aportación cada vez que eliminas un gasto superfluo o consigues un ingreso extra. Es el interés compuesto trabajando a tu favor, sin estrés ni complicaciones. Secreto 7. Revisión mensual y recompensas. La disciplina no es un evento único, es un proceso continuo. Por eso, el primer domingo de cada mes, dedica un espacio sagrado a revisar tu presupuesto cero, tu porcentaje de ahorro y la evolución de tu deuda restante. Tómate el tiempo para escribirlo en un papel, compáralo con el mes anterior y celebra cada pequeño avance. Si tu tasa de ahorro sube, regálate algo simbólico que no comprometa tus finanzas. Una caminata por una reserva natural, ese libro de segunda mano que tanto querías, o una cena casera especial, preparada con cariño. Celebrar estas pequeñas victorias refuerza el hábito y te da la energía para seguir adelante. Llevo 60 revisiones seguidas y gracias a ellas mi tasa media de ahorro ha pasado del 5% inicial a un impresionante 42%. Cada sesión es un recordatorio de que estoy en el camino correcto y que el esfuerzo vale la pena. Es tu GPS financiero, asegurándote de que no te desvíes del rumbo. Si hasta aquí te ha gustado lo que te estoy contando y sientes que esto te puede ayudar, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Cada semana comparto cómo aplico estos secretos en tiempo real, así que no querrás perderte nada. Secreto 8. Protección del activo. Más importante, tú. De nada sirve construir una fortuna si un imprevisto puede arrasar con ella en un instante. Una urgencia médica inesperada puede barrer años de ahorros y dejarte en una situación financiera muy delicada. Por eso, protegerte a ti mismo es el 8º secreto. Un seguro de salud básico y un seguro de incapacidad no solo cuestan menos que un móvil nuevo, sino que blindan tu plan financiero contra los golpes más duros de la vida. Considera esto como tu armadura financiera. Además, invierte en tu activo más valioso, tu conocimiento. Cada curso, cada habilidad que aprendes y que te permite ganar $100 más al mes, se paga solo en 10 meses y luego es ganancia pura para siempre. No subestimes el poder de la educación continua. Lee un libro de finanzas cada trimestre. Escucha podcasts mientras haces ejercicio o vas de camino al trabajo. El conocimiento, al igual que el dinero bien invertido, genera rendimiento compuesto. Cuanto más sabes, más valor puedes generar. Secreto 9. Ingresos extra, el acelerador silencioso. Si quieres que tu primer millón llegue más rápido, no solo ahorres más, genera más. El 9º secreto es encontrar ese acelerador silencioso que son los ingresos extra. Pregúntate honestamente, ¿qué habilidad poseo o puedo desarrollar
que pueda ofrecer por, digamos, $20 la hora. Podría ser traducir textos, dar clases de repaso, diseñar presentaciones o incluso editar vídeos. Una vez que identifiques esa habilidad, crea un perfil profesional en LinkedIn o plataformas similares para ofrecer tu microservicio. Un truco infalible para empezar: ofrece 3 trabajos gratis a cambio de reseñas honestas y detalladas. En solo 2 meses te aseguro que tendrás una pequeña cartera de clientes. Y aquí viene la parte crucial: destina el 100% de ese ingreso extra directamente a la inversión. Mi propio hobby de edición de vídeo, que empezó con proyectos de $50, hoy genera $800 al mes que van directos a mi fondo indexado. El primer millón llega mucho antes, cuando tienes 2 motores potentes trabajando para ti: ahorrar más y ganar más. Secreto 10. Comunidad y responsabilidad. El camino hacia el millón puede sentirse solitario, pero no tiene por qué serlo. El 10º secreto es el poder de la comunidad y la responsabilidad compartida. Comparte tus metas financieras con un par de amigos de confianza. Abre un grupo de WhatsApp y cada viernes envía tu porcentaje de ahorro de la semana. Créeme, nadie quiere ser el único que baja la media del grupo. La presión social es una fuerza increíblemente poderosa. Úsala a tu favor. Yo mismo uso Twitter para hacer finanzas en público. Cada mes publico una captura de mi progreso. Las críticas constructivas y los aplausos me mantienen enfocado y motivado. Encontrar tu tribu, ese grupo de personas con objetivos similares, convierte la disciplina en algo cotidiano, en algo tan natural como cepillarse los dientes cada mañana. Te sentirás apoyado, motivado y, sobre todo, mucho menos solo en este emocionante viaje. Ahí los tienes: 10 secretos, un único y ambicioso objetivo: convertirte en la persona que merece $1 millón, incluso antes de tenerlo físicamente en tu cuenta. Para lograrlo, necesitas una mentalidad a prueba de fracasos, implementar el presupuesto cero, ser un cazador implacable de gastos hormiga, automatizar cada dólar que ahorras, atacar tus deudas con estrategia, invertir de forma mecánica y constante, revisar tus números cada mes, proteger tu activo más importante, tú mismo, generar ingresos extra como un acelerador y, por supuesto, rodearte de gente que te impulse y te haga mejor. Sé que puede parecer mucho, pero no te abrumes. Te propongo un desafío para esta semana. Aplica solo 3 de estos secretos. Automatiza el 10% de tu próximo ingreso. Cancela esa suscripción que ya no usas y dedica el domingo a revisar tu presupuesto. Te garantizo que en solo 6 meses tu cuenta habrá crecido más que en los últimos años. Ahora que conoces estos 10 secretos, ¿cuál de ellos vas a poner en marcha hoy mismo? Escríbelo en los comentarios de este video. Comprometerte públicamente es un paso enorme. Y si este video te ha servido, si sientes que puede cambiar la vida de alguien, por favor, compártelo. Difunde este mensaje. Y por supuesto, únete al canal para que podamos seguir construyendo juntos el camino hacia ese primer millón. Nos vemos en la próxima. Y recuerda siempre esta verdad: el primer millón es, sin duda, el más difícil de conseguir. Pero una vez que tienes el sistema, una vez que dominas estos secretos, el segundo es inevitable. A por ello.